Ya, El estoy domingo me grabando. acosté tarde, no, el sábado me acosté tarde, el domingo me acosté tarde. El lunes nos quedamos como hasta las 2:30 resolviendo una cuestión para el otro día de geometría. Ayer también creo que me quedé hasta Ya, tarde. antes Ayer que de me quedé, comenzar, ¿alguien tiene alguna duda Ayer también. puntual? ¿O pues hasta la prefiere hora ir del pico revisando me quedé una ayer. por una y vamos resolviendo las dudas? Revisa una por una. A la prueba, por favor. Me quedé como Ya, hasta las 2:30 ayer también. ya, por ejemplo, la primera pregunta, debían resolver esto. Yo hice en Photoman y era terrible fácil. Según yo esa la había tenido buena y no sé por qué la tuve mal. Ahora Revisemos. Primero, pero creo que me equivoqué en pura ¿qué hueá. se le ocurre hacer en primera instancia? Valor absoluto, o sea, Lo que dice el León. Restringir porque el denominador tiene que ser es distinto verdad. de cero. Sí. Así que x menos 2 tiene que ser distinto de cero. Por lo Bien, tanto, ¿no? x tiene que ser distinto de 2. Dos. Ahora que x distinto de 2 podemos multiplicar todo por el valor absoluto de Ay, x menos 2. yo saqué el valor Entonces, absoluto antes. No sé si acá nos eso va a puede quedar influir en x algo. menos 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la propiedad del valor absoluto me dice que a por su valor absoluto es igual Es igual a al a. cuadrado. O Sí. sea, ya desaparece el valor absoluto ahí. Por eso es que queda así. Hasta Y ahí voy bueno, igual. y acá se simplifican los valores absolutos. Por eso me queda solamente 12. Y a la Acá, derecha me queda menos el valor absoluto de x menos 2. Entonces primero vamos a resolver el x menos 2 elevado a 2. Sería x elevado a 2. Después sería menos 4x y más 4 menos 12. Y vamos a seguir copiando esto como está para dejarlo un poquito más reducido. Vamos a juntar los términos semejantes. Ujú, Sería 4 y menos 12 y nos da menos 8. Hasta ahí. ujú. ¿Todos se entienden? Sí. ya, hasta ahí llegué yo. Y de ahí Ya, no sé qué ahora, dice. ese Oye, menos Dylan, no una es... pregunta. Dime. ¿Por qué te quedó ese valor absoluto con negativo adelante? Porque acá hay un menos 1. Entonces el Ah, el menos 1 menos me multiplicó uno, el valor absoluto. ¿verdad? Ya sí Entonces nos caché. deshacemos de ese menos multiplicando por menos 1 y nos daría menos x al cuadrado más Mm, 4x más 8 igual al valor absoluto de menos 2. Entonces, ahora, tenemos dos opciones. Que esto sea o positivo o negativo. ¿Por qué? Porque por valor absoluto tenemos estas dos opciones. Si tenemos el valor absoluto de a igual a un c, a es igual a c o a oh, es igual a menos c. hola. Sí. Cuando a es mayor o igual a cero y cuando a es menor o igual a cero. Esas restricciones tienen que ir juntas. Ya. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora, vamos a separar en dos casos. En el caso uno, Socio, pero no x podría menos 2. ser. ¿Ah? No podría ser mayor o igual que a cero, pues si decimos la restricción de que x menos No, no, pero 2 da cero, es ¿no? un decir. Por ejemplo, mira, ahora vamos a decir que x menos Oye, 2, Dylan, dime. bueno, en verdad no cacho, pero ¿podéis tener los dos como iguales o eso no afecta en nada? Ah, ya. Generalmente el que es negativo se deja como menor estricto, solamente por tema de comodidad y cuenta en el cero en el mayor. Uno puede hacerlo distinto, puede hacerlo para otro lado y no tendría relevancia, pero generalmente se usa así. Ya, gracias por la acotación. Cambié ahí. Bueno, y el otro caso, el caso 2, donde x menos 2 es menor estricto a cero. Primero vamos a resolver esa restricción y después vamos a reemplazar en el otro lado. Por ejemplo, en este caso, x es menor a 2 y acá x es mayor o igual a 2. Y ahora, cuando en el caso uno x menor a 2 es mayor o igual a cero, quiere decir que la expresión se deja tal cual. O sea, se Oye, deja como Dylan, x. Dime. una pregunta. Disculpa, ¿de dónde sacaste eso de, por ejemplo, de eso que habías puesto de A si es mayor o igual a cero o ¿Esto? A menor a cero? Ah, ya. Eh, Eso es es lo que dice el teorema o nada que ver. Es la propiedad. Se saca de acá. Mm,
Se usa ahí. Porque Ya, eso siempre se tiene, eso siempre se cumple, por así decirlo. sí, Ya. cuando Puta, es uno que no lo analiza ca- o casos de sea, valor absoluto, se usa esto. Es como, generalmente se usa cuando el X no está solo. Porque ya, cuando está solo, se cumple automáticamente esto. ya, Pero cuando el X está cuando- acompañado, me refiero, por ejemplo, ahora que hay un -2, uno sí o sí tiene que pasar por los casos de abajo. ya, Uno, porque uno tiene que analizar que se cumpla tanto que sea negativo con que el otro sea negativo, o tanto que sea positivo como que el otro sea negativo. ya. Ah, ya, dale, 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 dale. Pero por ejemplo, Ya, cuando cacho. está solito, se hace solamente lo que anoté acá. Voy a Sí, anotarlo pues. aquí, así como solo, aquí, acompañado. Ya, Ah, dale, ya, está dale. rica la agüita de hierba, gancho. Ya, dale. Entonces, aquí, bueno, como dijimos que en el caso uno era mayor o igual a cero, se deja tal cual. Le sacamos las barras del valor absoluto y no se hace nada con los signos y se despeja. Así que vamos a pasar la x al lado derecho para que nos quede positivo el exponente. Ujú, Aquí tenemos x al cuadrado, el 4x pasa restando al x, por lo tanto me queda menos 3x, y ujú. el 8 pasa restando al -2, por lo tanto Menos me queda 10. -10. Si resolvemos esto, justamente podemos factorizar como x menos 5 y x más 2. A la wea. Y aquí tenemos un Sí, x sí. igual a 5 o un x igual a -2. Pero antes de resolver este 1, la solución 1 tiene que ser igual a la solución parcial, que sería el 5 o el -2, intersectado con la restricción. Y nuestra restricción en la solución 1, no en todo el problema, es esto. Oye, Dylan, y por ¿Sí? ejemplo, en el caso, es que yo me confundí un poco, o sea, entendí todo eso que hiciste, pero ¿por qué, por ejemplo, ese valor absoluto del x menos 2 que te quedó más arribita, ¿por qué no lo podías seguir resolviendo normal? Valor absoluto de x menos 2, porque ya tenía todo despejado, entonces ahora tenemos que aplicar propiedades del valor absoluto. Ah, ya, dale. Es que yo lo que hice fue seguir resolviendo eso, por eso no me da, por eso me salió mal. Es que para aquí es como que las barras me estorban, entonces tengo que quitarlas. Ya, ya, dale. ¿Están todos poniendo Sí, no atención? más. Yo sí. Yo sí. ¿Sí? Sí, Ya. profe. Entonces aquí Sí, las dos soluciones parciales del x son o el 5 o el -2. Pero tenemos una restricción, que tiene que ser mayor o igual a 2. Por lo tanto, ¿cuáles de las dos queda? O quedan las dos, si es que se da el caso. El 5. El Quedaría 5. el 5. Entonces la solución 1 es igual a 5. Ahora con la 2 vamos a escribir lo mismo, pero ahora que es negativo, debemos anteponer un menos a toda la expresión del lado de la izquierda. Porque la propiedad me dice que cuando es negativo, el lado de la izquierda es negativo y el de la derecha se deja tal y como está, que sería lo de que está en el valor absoluto. Le quito las barras, pero le pongo un menos al otro lado. Entonces ahora aplicamos el menos Mira, no entendí muy bien por qué hiciste eso. por esta propiedad. La voy a marcar aquí cuando esté acá. Lo de la desigual. Porque por ejemplo, esta es la 1. ¿Ya? Cuando x es mayor o igual Ujú. a 0, a Sí. es igual a c. A es mi incógnita. O sea, a es mi valor absoluto de x menos 2. Y Y ya. ahora estamos analizando este caso. Cuando a es menor a 0 Y C, entonces, y ¿qué es c C? todo lo que está a la izquierda. Que sería el x cuadrado. Si te acomoda lo puedo escribir al revés. Voy a escribirlo al revés. No, no, da igual, solamente que está tratando como de poder entenderlo, como el porqué del... Pero en ese caso sería mejor pasar para el otro lado la ecuación, ¿o no? El desarrollo estamos haciendo, ¿o no? Sí, espera, déjame ver esto. Ah, ya, pero claro. Transmisiones. Ahí sí, Isa. eh, El a es mi incógnita. O le puedo poner x. sí, sí, era solamente en verdad, eso es lo que me confundía, Ah, porque X obviamente sería mi incógnita, que sería X, pero por ejemplo C, en el caso de acá,
sería, Todo eso, esa expresión x cuadrado más 4x más 8. Todo eso. ya. Todo Ah, eso ya, sería vale. mi c. Ya. Entonces, en este caso, cuando mi incógnita es menor a cero, yo le tengo que anteponer un menos para cambiarle el signo a todo lo que tengo. Por eso es que sería menos c. Por eso es que sería menos lo que está acá y todo esto que es mi c. Ya. Entonces pusimos el menos, cambiamos los signos y despejamos. Ahora vamos a pasar todo a la izquierda. El x pasa restando, así que sería menos 5x. Y Como el que pasa menos 2 restando. pasa sumando. Ah, bueno, así no hay que decir pasa. muestra. Era troll. Y Entendí. bueno, acá sería x por menos 6 y x más 1. ¿Entendieron todos por qué? Sí. Sí. Ya. Entonces aquí tenemos que x es igual a 6 o que x es igual a menos 1. Y hay que hacer la solución parcial. La solución 2 es la solución parcial intersectada con la restricción. La solución parcial sería 6 o menos 1. Mi restricción, x menor a 2, por lo que está acá. Aquí Menos arriba. 1, profesor. Entonces, el único que sobrevive, muy bien, Cevita, es el menos 1. Por Por eso lo era tanto, menos una wea. la solución 2 Buenarda, es igual a amigo. menos 1. Y ahora, solución global del problema. La solución 1, unión, la solución 2, y todo eso intersectada con la restricción global, que es lo que está acá. Es que x tiene que ser distinto de 2. Ujú. Entonces la solución 1 sería 5, unión, aquí fue mi, Estamos bien, socio. intersectado con x distinto de 2. Es decir, todos los reales menos el 2. Y ya aquí solamente nos quedamos con ambos casos. Entonces la solución global sería igual a Ya, 5 bueno. y Yo lo menos entendí 1. súper bien. Y después nos preguntan por Buenardo. ambas respuestas y nos dicen la mayor y la menor, 5 y menos 1. No sé qué otra cosa Ya. preguntaban. Dylan, otra pregunta. Es que de verdad que entendí todo, todo, todo. Solamente que eso de solo y acompañado, como que me perdí en eso. ¿Qué significaba eso de solo y acompañado? Ay, ¿qué? ¿Cuándo dije solo y acompañado? Ahí está anotado, solo acompañado. En Ah, negrita. El te valor dije que absoluto. cuando estamos resolviendo ecuaciones y ¿Ya? tenemos, por ejemplo, un 3 igual al valor absoluto de x, cuando está solo, que lo puse al revés. Eso, bueno. Lo que pasa es que cuando borré lo cambié de posición. Acá es solo y acá es acompañado. Ahora sí, Sammy. Por ejemplo, lo que acabo de escribir acá con rojito, o es menos 3 igual a x, o 3 igual a x. Por la Ujú. propiedad que cuando dice que está solo, que es lo de acá, esta Ah, línea. ya. Pero si está de este tipo, por ejemplo, si está del tipo, no sé, 3 más 2, bueno, ¿para qué? 3 más x igual al valor absoluto de x menos 5. Cuando tengo eso, tenemos que hacer todo esto. Ah, ya. Entonces, primero resolver para x menos 5, por ejemplo, mayor o igual a 0. Y eso quiere decir que No 3 me la más con. x Ah, ya. va a ser igual a x menos 5. O sea, se deja tal cual. Ya, Se quitan las barras y entonces, se deja tal cual. entonces Dylan podría decir que cuando está acompañado es todo esto. O sea, perdón, nada que ver. Cuando está acompañado es esto y cuando está solo es esto. Sí. Ya, eso Mm. era. Lo que Pero pasa lo es que yo, que En dos casos. intuitivamente está lo que está arriba cuando está solo. Porque de por sí que tenga el menos ya me dice que es negativo. Y de por sí sí tiene... Bueno, por ejemplo, si hay un caso así, no sé, un menos 5
igual al valor absoluto de x, saben que eso es vacío. Porque el Ujú. valor absoluto nunca me va a entregar un valor negativo. Sí. Entonces eso de por sí ya tiene que decir que no, x pertenece a... así. Eso ya no se puede porque es negativo. Pero Ya. entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? Para la otra voy a ocupar más colores porque escribí todo con negro y se ve muy desordenado. Por un A mí me parche, quedó. No A mí ocupe me quedó rojo. No ocupe muy. rojo. Oye, Dylan, una acotación. Con permiso de rayar. no Aquí, ocupe rojo. encima de Entendí la esto, referencia. pone que es C. No sé, para que... Ah, ya. Jules. Jules. Ah, pero ya lo No, muy escribiste, po. bueno. Oh, María Francisca, Pero perdiste. que se vea muy capítulo. bonito. Oye, la Katy está. Yo hecho sí quedó dormida. De esta raja. Ay, Sí, Dylan. estoy. Oye, Dylan, otra cosita. Dime. Que también lo mencionó el Seba. Cuando está acompañado hay que hacer tanto este como este. Los dos casos. Sí. Y siempre los dos casos. Y cuando esté Dale. solo también, el caso de abajo y el caso de abajo. Ya. Solo que acompañado va a ser completo. Sí. Vale. ¿Alguien va a copiar? Le voy a sacar Yo le foto. saqué una foto, pana. Por eso te decía Igual lo ves del que está el C, porque video. Si cualquier cosa va al video. ¿Vale? nomás. ¿Entendiste? ¿Sí? La única que logré hacer así. Ah, bueno. Ah, con razón Dylan, está yo ahí tan entendí serio. súper bien esta explicación. Sí, Buena. te quedó buena harta, bro. María Francisca, Mierda, Eso amiga. María sí, Francisca estaba también se pana. quedó dormida. No, Con la es que Katy. llegué a las mismas soluciones, solamente que no restringí así como a mayor que cero y a menor que cero. mira, Entonces me yo quedé, también llegué a 4 y después fue como, oh, se me olvidó restringir y ahí restringí recién. claro, pues que yo restringí como las que eran mayores a cero, o sea, a dos nomás, ¿cachai? Entonces por eso me Mm. quedé con 6 y 5. No pensé en la Ah, de X menor a 2, ¿cachai? ya, sí te cacho. Entonces te sacaste un 6-5. Entonces me saqué un 1 porque tengo todo malo. Te sacaste un menos 1,5. La 3 creo que era la 3 la de función y función compuesta, esa estaba mala. Ahora, Porque ¿en qué sentido? la parte simple de calcular, que era solamente f de algo, no estaba la respuesta correcta. Y la otra que era compuesta tampoco, porque se equivocaron. ¿Cuál era la respuesta correcta? ¿La de la preimagen de 5? Sí, el 9. No, es 6. Amigo, ¿Eh? me dio 6. Sí. ¿En serio? Yo no la pude resolverla, pero hagámosla. Po. Sí, pues es 6. Oiga, bro, ¿cuándo van a subir este vídeo? ¿Por qué 6? Gracias. Mira, a ver, ¿rayo o qué onda? Porque Dylan, o sea, era igualarlo a la preimagen de 5, pues entonces después lo seguí Era resolviendo 5 ahí. igual a la raíz de 3x menos 2, ¿no? Más A 1. 1, Ah, no vi el Mau. por eso. Oh, desplazamiento vertical. Oye, vuelvo al tiro. Es que saben que no he visto a mi gata y quiero saber si es que está durmiendo con mi mamá o no. Ah, chiquillo, yo me voy a virar vampiro, weón. Tengo sueño. Oh, chul. Jules. Oh, tenía un Mau. Ya, Dylan, pero por lo menos no te pasan la prueba, weón. Da lo mismo. No, pero... Ah, no. No. Ya, ya cabrón, nos vemos. Ya, Gracias pero por lo la hacemos ayuda, ahora. cabrón. Pero Pero bueno, lo hacemos bien. Después me va a ver el video. No se va. Déjenme salud en el video. Descansa. todo esto se evita. Jules, Jules. estoy lleno de chanchos. Igual. Qué rabia. Ya. Ya, hagamos el Ya, segundo cabrón. entonces. Chao, que descansen. Chau, Que chau. vaya bien. Gracias por la Chao. explicación, brother. Chao. Voy a borrar todo. De lo más Dile master. captura porque desaparece. No sabemos. El 2. Daban la función y pedían primero calcular el discriminante. El discriminante es b cuadrado menos 4ac. Voy a ocupar más colores.
el discriminante es igual a b al cuadrado menos 4ac. Y vamos a escribir esta función ax bx c igual a 0. Por lo tanto, X cuadrado, Dylan. ahí sí. Estén atentos. Oh, shit. Entonces ahora el b cuadrado tendría que ser nuestro menos 2m. O sea, nuestro b sería nuestro menos 2m. Y lo tenemos que llevar al cuadrado. Menos 4 por nuestro a valdría 1. Imaginariamente estaríamos multiplicando por 1. 1 ¿Dan? por c. Y c sería todo esto. ¿Qué? Tú en esa la pusiste simplificado, ¿cierto? Sí. Ah, es que a mí me lo tomó malo porque no había que simplificar. Entonces Sí, ahora también me lo puse malo. hacemos nomás. Menos 4 por 1 menos 4 por 3 menos 12 menos 12m menos 4 por 1 menos 4 por menos 2 más 8. Ahí me equivoqué en los signos, puse menos 8, puro gil. Así va así. Y en esta había que ponerlo así nomás, pues, Sí, así mismo. así nomás. Y después preguntaban por ¿para qué valores de m tenía para qué valores de m no tenía solución los reales? Es decir, ¿para qué valores de m el, el discriminante es menor a 0? Entonces, ya sabemos que el discriminante es 4m al cuadrado menos 12m más 8. Tiene que ser menor a 0. Así que ahora sí se puede simplificar por 4. Solamente simplificamos por 4 para poder que la expresión sea más chiquitita, o sea, más factorizada. Y podemos separarlo en paréntesis, donde en un lado tendríamos un 2 y un 1, y serían m menos 1 y m menos 2. Y lo que yo hice para el tiro saber la solución, me la imaginé en la cabeza. Y dije, como es positiva, es decir que es cóncava hacia arriba. Y como tiene dos soluciones, el 1 y el 2, cortan el 1 y el 2. Entonces, dentro de ese intervalo va a ser negativa. Pero, para hacerlo de la forma como corresponde, tendríamos que separar los paréntesis. Calcular los puntos críticos y resolver la tablita. Aquí vamos a poner la multiplicación de los dos. Y vamos a poner entonces acá menos infinito. Acá vamos a poner el 1, acá el 2 y aquí el más infinito. Entonces vamos a poner la tablita. Buenas noches, Mati. Aquí vayan dictándome ustedes. Entre el menos infinito y el 1, el primer paréntesis, ¿da negativo o da positivo? A veces si les acomoda a pensar, piensen en el valor más negativo que se les puede ocurrir. Más chiquito, Está negativo. negativo. Dentro del 1 y el 2. ¿Positivo? Positivo. Por ejemplo, el 1,5 está entre medio y 1,5 menos 1 es 0,5 y es positivo. Y ya bueno, acá se repite que es positivo. Abajo, antes del 1, en el m menos 2, ¿cuánto da? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Bien. Entre el 1 y el 2. Negativo. 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 Muy bien. Positivo. Y de ahí, del 2 en adelante, va a dar positivo. Entonces, ahora, menos por menos, Más. más por menos, Más. Menos. 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 Más por más, Más. más. Entonces me preguntan, ¿cuándo en los paréntesis son menores
la multiplicación de estos paréntesis, de estos factores, es menor a 0. Entonces, ¿dónde está el menos? Está entre el 1 y el 2. Pero esta expresión dice que es menor estricto. Por lo tanto, como es menor estricto, no tiene que ser 0. Y se hace 0 en el 1 y en el 2. Por lo tanto, la solución sería del 1 al 2 sin contar estos dos. Y así se hacía este ejercicio. Qué crack. Oh my god. No soy crack porque me equivoqué, no vi el uno. Pero es un ejercicio diferente. Los errores se Eh, aprenden. En este fuiste un crack. Ay, ya pasa. ¿Por qué me cuesta esta weá? Creo que puse 2. Voy a subirlo un poquito para que se vea mejor. Así era muy 2. ¿Alguna duda? No, todo claro. Está, por No, claro, por ejemplo, mi parte, profesor. un recordatorio de los discriminantes. Cuando es igual a 0, quiere decir que tiene dos soluciones que son iguales. O sea, que cortan en un puro punto en el eje X. O sea, por ejemplo, podemos tener algo como así, justo corte, o algo también, por ejemplo, así, o por este lado, etcétera. Pero que corte solamente en un puro punto cuando es el discriminante igual a 0. Cuando es mayor a 0, quiere decir que tiene dos soluciones. O sea, o así, o como quieran, pero tiene dos. Y cuando es menor a 0, quiere decir que no corta en el eje X. No tiene soluciones reales. No tiene solución en los reales. Eso es Oh, un recordatorio de ecuaciones cuadráticas. hay que alguna cosa con una foto. Mm. Ya de nuevo rey. María Francisca, Katy, no les veo las caras. Entonces no sé si. Yo, todo bien. Todo bien, sí. Yo no por lo eso. hice con esa tabla de signos, eso sí, la verdad hice como algo burdo en bola, pero hice esto. Puse, en bola está mal, pero igual me dio. Había dicho ya m menos 1 a 0, porque no tenían que ser reales, tenían que ser negativos. Dije m 1. Hice lo mismo con el 2 y después hice la gráfica. Puse el 1, el 2, pap, abierto para allá, con el puntito, con el círculo cerrado para allá. Y dije, ¿en dónde se intersectan acá? Entonces dije, en el 1,2. Mira, No ente- Isa, yo hice como Me lo quedé mismo, pegado. pero hubiese estado correcto si hubiese hecho como todos los casos, porque al final es lo que uno resume en la tabla. Sí, es que Pero traté de hacer esa tabla y dije, si entre el menos negativo y el 1, ¿qué número puedo? O sea, entre el 1 y el 2, ¿qué número puedo ocupar? Entonces estuve todo el rato pensándolo, y mira, dije, entre el 1 y el 2 no hay números, po. ahí Estuve- rayé. sí sé, pues, pero es que estoy mucho rato pensándolo. La Pero hice claro, así. Hice un caso. Esperen. Lo voy a hacer más chiquito, está como gigante. Mi casa, que es más Menos 1. el Jambe. No, a dividir sin tal llambe. Y hice mi ya. casa. Ivancito. Y acá Ivancito. m menos 1, o sea, mayor que 0, m menos 2, menor que 0. Ah, los casos en donde Sí. es una multiplicación negativa. ¿Ya? Sí, Entonces te también se queda puede hacer así. m0. Sí, pues sí, es lo mismo que quería hacer la Isa, por eso le digo que estaba bien si Sí, hubiese es que hecho lo los mío, casos completos. sí, o sea, fue como... No, pues Me sería menor a equivoqué. 1 en el primero. Sí, tranquilo, tranquilo. Así. Menos la 1. Oye, Y me dice, el profe Gonzalo 2 veces me dijo, ya, Dylan, dígame. Porque lo corregí 3 veces en la clase. sí. Y en una como que se equivocó y me dijo, ya, Dylan, si sé que me quiere decir yo.
Profe, no soy tan hater, pero va uno no ahí. Te odio. Oye, tengo una Te quiero mucho, pregunta. profesor, mi Cua- segundo corazón. Cuando se hace cuando hiciste Perdón. ese cuadrito, es que yo no lo sé ocupar muy bien. El de arriba, para decir que las soluciones eran entre 1 y 2, ¿fue por qué? Porque esas eran las que te daban positivo, por así decirlo. Porque yo tenía que encontrar una combinación de la multiplicación que me diera menor a cero. Y con la Ujú. tablita yo lo separé como en tres secciones. A veces pueden ser más, muchas más. No, sí, sí, Uno lo lo de separa con los los puntos signos, críticos. las Ah, secciones entonces, entiendo, pero al final te da Uno. positivo, negativo, positivo. ¿Cómo tú de ahí deduces que es 1 y 2? lo que pasa es que, ¿dónde está el menos? Está entre el uno y el 2 de mi tablita. Ya, Entonces, ahí yo tengo que como que encasillar entre el uno y el 2, pero tengo que tener ojo con los corchetes, porque en este ujú, caso dice que es menor estricto que cero, por lo tanto no ya, puede ser cero. Y si ocupo el uno se hace cero, si ocupo el 2 se hace cero. Por eso es que ninguno de los dos lo incluye. ya, ya, dale, dale, dale. Pero por ejemplo lo que hizo la María Francisca es lo mismo. Sí, Si lo sí, entiendes de también. esa forma, o en general, si lo entiendes de esa forma, úsalo. Yo se me ha olvidado, yo no lo ocupo así, pero está bien, esa es la forma correcta. Uno lo resume Ya. en la tablita, pero es la forma correcta hacerlo así. Así que si les acomoda más esa forma, úsenla, chicas. Ujú, está Así buena. que tómenle foto y traten de copiarlo en el cuaderno o algo para que quede Hoy tengo mucho sueño. ¿Cuál foto? Ah, si queda un poquito de ejercicio, Isa, si los otros no son tan cuáticos. No sé si aguante, es que de verdad que he estado todo el día con sueño y me duele mucho el cuerpo. Bueno, supero que tenía un mazo. Dylan, pero al menos no te pasó en la prueba. Estoy Es verdad. sufriendo. Pero es que me equivoqué. Di- La prueba me hubiera pasado de pollo. Entonces, Esos son el tipo de cosas que da tanta rabia cuando te Dylan, pasan. pero mira, esto pues, ya me ha pasado. mira, No te sé por cuento mi qué. historia para que No, Javi, es que a te mí, cuento mi aunque me historia para que te cuenten sientas historias mejor. muy así Ayer, como que uno diga, oh, pobrecito, cuando me pasa a mí, como que me encastillo a mis casos. no, Entonces, mira, esto Igual. fue de estupidez. Ayer puse un ejercicio mal en la calculadora de geometría. Ayer fue, ¿no? Ya ahí Feliz tuve mal el jueves. resultado. es jueves. Creo, creo que yo tengo la feliz jueves por acá. Feliz Ah, jueves. la del Eso rojo, igual da ¿no? pena, Javi. Yo me equivoqué del lado del triángulo, así que nada es más triste que eso, lo Ah, hablando siento. de eso, María Francisca, tu resumen lo corregiste. Sí, pues, no sé, caleta. Ah, lo siento. Sí, ya te lo envió corregido. Es que en el Mm. último decía la multiplicación de los lados por el mismo ángulo y era otro ángulo. Pero ya lo corregiste, ¿cierto? Dije, incluso puse por el grupo que me había equivocado y que lo iba a mandar en un rato corregido y lo corregí ahí mismo. Lo corregí antes de que él iba a empezar a hacer su clase para que pudieran usar el resumen. Sí, que yo lo vi hoy, no sé por qué. Yo lo hice, me puse a limpiar el teléfono. Ya entonces quedó claro, chiquillos. Mm, Como que me da por decir chiquillos con ustedes, pero pero netamente porque siento que chiquillos es Di como formal chiquillo. y acá estamos como informal, pero igual lo Mm, correcto es decir pero chiquillos La verdad. porque Mm. habemos hombres a ver, y mujeres. no me funen, pero a mí me da lo mismo como digáis, porque, o sea, chiquillas hasta como que Es me que molesta un poco. sí. Lo Yo digo A siento. mí, chiquillas, Es a mí que me da lo no mismo. a mí que ocupen la E no me gusta mucho, pero como que me da lo mismo. Pero no sé, cosa de cada uno. no sé, yo Como tú la quieras amo a decirlo. Armin porque ha aparecido dos veces y es terrible pesado con él. ¿Qué cosa? Y es pesado con él en Armin. Armin. Ah, no, O pues si Armin sea, es el amigo de Eren. Armin. Ah, sí, no, me po. quedo Sí, confundí con po. Nada Levi. que ver. No, aquí está Levi. Cacha. Ay, Ibai, no sé. Ah, Son bonitas Está las el poleras de Levi. Ibai. te Ay, es juro que mayor que mira, yo sé que en el fondo, en verdad después lo voy a amar, pero lo vi y él, ¿sabía quién me acordé, Iván? Adivina.
No De tu adivinaste. ex. A Sasuke, de verdad, su actitud. De tu ex. ¡Ay, terrible! No. No, a Sasuke, tiene la misma actitud, pero Exacto. Sasuke es peor. Es de Naruto. De Naruto. El rival, mejor Ah, amigo, ya, lo que sí. sea de Naruto. ¿Copiaron todos? No había nadie con compa en la pieza. No, pero el Levi es lo que mandé un Oh, meme esto hace va a quedar poco. grabado, güey. Mandé un meme hace poquito. Levi es un antipático culiao al principio, pero después lo amáis. Es como. Era como Sí, Gara al principio, después uno ama a Gara. algo así. Bueno, ¿se Así es entendió? Levi. Sí. Sí. ¿Van a copiar o van a tomarle foto o algo? Ya Bueno, lo copié. yo ya le saqué fotito. Yo lo hago a la par tuya. Voy a borrar Para que le ponga entonces. atención y Es que copie. de verdad quiero amar a Levi luego, por favor, necesito ver el resto de Shingeki luego. Ah, ojo, Eh, en esta temporada, al único que pueden simpiar es a Levi porque tiene 26. Como en esta. Voy. Oh, Yo simpeo a quien quiero. y en todo Bueno, caso, pero igual. Los otros Son son boni- niños. son Tienen bonitos 15 años. ¿cuánto tiene? Yo parezco de ¿Cuánto 13. tienen los otros? Y son Eren, 2D, los puedo Mikasa, simpear. Armin, tiene como 15 años. Iván, ¿cuánto? Como 15. Mira, no es nada, pues tengo Oigan, 19. necesito 4 saber años. esto y esto 10 define años, no nuestra sé la amistad. diferencia. Escúchenme, esto va a definir nuestra amistad. ¿Se pusieron tristes cuando mostraron al cuerpo de Marco medio quemado? Sí, me dio penita. Ya, gracias. Podemos ser amigas. A mí no. No podemos ser amigos entonces. Lo Voy a ser dijo como sincero. muy racket. Y Sí, yo, sabéis que yo, sí me, me yo da me pena. acuerdo de cosas random de ustedes, pero no me sé, todavía no me cuesta memorizarme los personajes de Shingeki, así que no sé de quién estamos hablando, que estamos. Marco Cuando era estaba el pecoso. Yo voy a explicarlo. Cuando Es la vi- muerte del que mostraron cuando estaba como la enfermera y está Ian, que le dice que si le puede dar el nombre y el tipo está como para el pico y le dice, oye, puto, dame el nombre que estamos sacando cuerpo hace 2 días, podemos tener una epidemia que no te por ahí, porfa, O dame el va a nombre de salir este el weón. COVID. Y Jen decía así como otra persona que murió por mí. No Sí, están vos, con porque mascarilla, me estresa. Le No hicieron es el COVID. mascarilla. ya, pero está lleno de muertos, pues bueno, obviamente están con mascarilla, si alguien muerto emite cualquier gas tóxico. Sí. Los- ya me estresa ver edificios Corona con mascarilla y ponen mascarilla. Oye, Como que ¿no me les pasa acostumbré que a ver veces la ven gente con películas mascarilla. y que Y es como, graban sin la mascarilla, así mascarilla. como de este año, y es como, oye, ¿qué te pasa? ¿Dónde está tu mascarilla? Póntela, pero en verdad es una película, o sea, se me hace raro ver gente sin mascarilla ahora. Sí. Oye, chiquillos, Oye, perdón, yo, el sueño me ganó, así que ¿Alguien Me tuvo gana. esta totalmente buena? Ah, No ¿y está quién la- corregida. A mí me quién la parece parcialmente desarrolló? buena, entonces no sé. ¿Y quién la desarrolla? Ah, no, ella no. Hice solamente la primera parte. Dylan, yo voy a ver de nuevo después del video ya. Disculpen, chiquillos, pero tengo mucho sueño. Ya, Tranquilo. tranqui. Chao. Perdonen. Esa. Descansen. Chao, Fran. Chao, Dylan. Chao, Iván. Chao, Vale. Chao. Chao, Adiós. Javi. Chao, Kat. No Chao, sé. Isa. Descansa. Buenas noches. Chao. Yo me vi Ah, una teleserie en Netflix que era mexicana que se llama 100 días para enamorarnos y la terminaron de grabar este año. Incluso hay un episodio donde como la parte final del episodio es como las disculpas, pero están en pausas por el coronavirus y la wea, po. Y la cosa es que yo me vi esa y hace poco subieron la segunda parte, entonces terminó, po. Y había episodios como que se tenían que besar los personajes y los besos eran muy malos, weón. Miren, voy a buscar un episodio, esperen, voy a compartir. Es que tienen que ver esta weá, miren, se van a cagar de la risa, weón, se los juro. Yo como que la Oye, veía y pero le decía, deja de mamá, grabar, pues, mamá, Dylan. mamá, mira, ven a ver esta La parte. gracia. Y mi mamá llegaba a mi lado. lo van a ver. Ya. El En el uso primer a paso las- se ocupa la distributividad del producto respecto a la suma, para poder así, por decirlo así, factorizar por z. Abajo se ocupa la compatibilidad algebraica con respecto a la relación de igualdad para poder multiplicar a ambos lados de la igualdad, que se multiplica por un 1 partido en z.
Como en el paso 3 ya no está el z, quiere decir que se multiplicó por su inverso, o sea, por su inverso multiplicativo. Es por eso que en el paso 2 se ocupa tanto la compatibilidad algebraica con respecto a la relación de igualdad y la existencia del inverso multiplicativo. Oh my God. ¿Todos Y entendieron por qué? sí. Ay, y No, se usó también la hipótesis de que z es distinto de 0, por lo tanto podemos multiplicar por el inverso aditivo de, o sea, inverso sí, porque multiplicativo. eso ya anoté, o sea, anoté z distinto de 0 y la acción de inverso multiplicativo, pero se me pasó la de la compatibilidad. No, ya, ya. A mí Porque también. sin el de compatibilidad algebraica con respecto a la relación de igualdad no puedes multiplicar o sumar a ambos lados. Es que no me di cuenta que había desaparecido del otro lado. Ah, ujú. No dije, Y entonces bueno, por eso. eso. Sí, pero se Eso se entendí. hacía acá, o sea, eso se escribía. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo no. Ay, claro. Mira el Milo. ¿Alguien Qué cariño, sí que. le voy a tomar una foto? Aún no lo escucho, Ah, Miguel. voy Está yo. ronroneando No, la mamá. hoy sí se escucha. Creo. O no sé qué hace una moto. No lo escuché. Se escucha como... Sí, sí se escucha. Él. Es para mí la luz del sol. Onda romántico, Ivancito. Una canción que me recuerda a Armin. Katy, ¿entiendes? A ver, voy a llamar la atención de la Katy para que solicitándole reactivar el audio. Katy. Irene, Sí entendí. ¿No? ¿O sí? No, sí entendí. ¿Segura, segura? Sí. Ya. ¿Y todos los demás? ¿Alguna duda antes de que continuemos con el maldito ejercicio de la función? Ah, ya. Lo que- Iván, Levi o Levi y mi casa terminan juntos. posiblemente, pero no. De ahí los van a no, calmado. Es que es una hipótesis. Porque No. piensa que. Cállate. Porque es que es Digamos. shipeable porque los dos son re cabrones. Pues, man. Sí, po. Lo digo No, como me posible gusta, Y como los me pusiste gusta ahí, mi fue casa como. con Eren. No, Pero, pregunta seria, ¿Cómo te va a ¿de cuántos gustar mi años casa se con llevan? Eren? no son hermanos. ¿Por Son qué ¿Van a con, agarrar? como ¿por qué con hermanos. Eren? Weón, el Eren Pero Naruto como el se pico, criaron qué chucha. juntos. Independiente de que tiene? sean criados juntos o no, weón, a Eren le pega cabezazo cuando la mina se pone bruta, weón, qué weón, eso no es amor, weón. Ah, pero son pendejos, po. Ay, qué weón, por ser Pues, pendejo que pegarle a una mina, Pero, weón. oye, ¿qué? Ah, ¿cuándo le pegó un cabezazo? Hoy tenéis mala memoria, weón. ¿Cuándo Eren le pegó un cabezazo a mi casa? Qué falta de La primera respeto. vez Dylan, antes de que partieran está ahí a. grabado. Antes de que partieran a que. Cuando A yo combatir apareció el titanes. segundo titán, ya eran de la wea. Ujú. Y como que los convocaron y dijeron, ya vamos a ir a pelear. Justo antes de que se comieran a Eren. Sí, cuando la Mikasa la mandan a la tropa bacán, porque Y tiene que le- ir a proteger a la gente y a Eren tiene que ir al campo a atacar a los buenos que vengan. Ajá. Y mi casa bien hincha pelota, la verdad. Eren, yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo. ¡Pah! Le pega el cabezazo. Y nada más Ya, con no, los machitos opresores, po. no, yo no ando nada defendiendo machitos, así que chao con él. Ya bueno, preguntan cuál es la pre-imagen de 5. Y vean bien la función, no sean como yo y no ignoran ese más uno. Entonces la respuesta sería 5 igual a la raíz de 3x menos 2 más 1. Despejamos. Restamos 1 a ambos lados, o sea 4 raíz de 3x menos 2. Para poder para poder elevar al cuadrado, debemos restringir. Por lo tanto, 3x menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0 para poder hacerlo. Es decir, 3x mayor o igual a 2, x mayor o igual a 2 partido en 3.
ahora que estamos en este paso, podemos elevar al cuadrado. Si elevamos al cuadrado nos quedaría 16 igual a 3x menos. Despejamos y nos da 18 igual a 3x y claramente queda evidente que la respuesta es 6 y no 9. Como había puesto. Me consta que yo no me di cuenta que hay un más 1 y por eso me dio 9. No me la contáis. Entonces la respuesta era 6 y más abajo preguntan bajo qué condiciones X existía. No, ¿cuál era el dominio? Y era cuando X tenía que ser mayor o igual a 2 partido en 3. Preguntaban por eso. Y también hay otra pregunta, la cual preguntaban por el O sea, son como 4 preguntas. Esa es la que GOF pusiste ahí, calcular el GOF de 226. 226 partido en 243. Entonces, primero, esto sería igual a G de F de X. Y bueno, el X sería 226 partido en 243. Por lo tanto, primero aplicamos F. Primero yo resolví la F. Así que puse así como ya. La raíz de 3 por 226 partido en 243 menos 2. Oh, me da el número. Todo eso bajo raíz y más el 1. Así que el 3 se podía simplificar con el 243. Daba 1 y aquí daba 81. Wow. Así que quedaba como 226 partido en 81 menos 2. Todo eso en raíz. Ay, qué feo. Voy a escribir más chiquitito. Igualamos los denominadores porque debajo del 2 habría un 1. Esto sería 2 dividido en 1. Así que tendríamos 226 menos 2 por 81 para igualar los denominadores. Todo esto más 1. 226 menos 162 dividido en 81. Todo eso en raíz y más 1. Resolvemos la resta y nos da 64. Así que nos da la raíz de 64 dividido en 81 más 1. Si aplicamos raíz arriba nos daría 8 y abajo nos daría 9, así que sería 8 partido 9 más 1. Si resolvemos esto, deberíamos multiplicar cruzado, así que nos daría 8 más 9 dividido en 9. Esto sería igual a 17 partido en 9. ¿Me confirman? Sí. O sea, Sí. menos eso. Seguir los pasos y creo que no hay nada malo. Y acá resolvimos el f Y de x, recuer- pero nos falta g. Ahora, y recuerden g, que el 17 del 9 es mi cumple. así que, ay, no, qué Ya disculpa, burdo. dilo así. Ahora tenemos que calcular g de 17 partido en 9. 17 O partido en sea, 9, yo lo pasé por calculadora para saber cuál de las dos ocupar. Así que como da 1.8 aproximadamente, eso sería menor a 2, así que deberíamos ocupar la del logaritmo. entonces ¿Se ahí entiende está por qué? un 10. Porque, bueno, depende cuánto vale x, cuál usamos. Si x es mayor o igual a 0, se ocupa esta función. Y si x es menor a 2, se ocupa esta función. Y como 17 partido en 9 aproximadamente es 1,8 y hartos números más, eso es menor a 2. Por lo tanto hay que ocupar esta función, la de abajo. Entonces nos están pidiendo calcular el logaritmo en base 3 de 2 menos 17 dividido en 9. Así que lo que podemos hacer acá primero es, bueno, resolver el 2 menos 17 partido en 9. Si un noveno. igualamos, No, bueno. si igualamos los denominadores, sería 2 por 9, 18. 18 menos 17, 1, 1. Muy bien, chiquillo. Con razón no me dio. No, le echan, no, es que nunca vi ese menos 1. Me botó.
Como está dividiendo, podemos separar por propiedades del logaritmo en una resta. Menos Voy a el llorar. logaritmo de 3 de 9. No 3 llores. elevado a Recuerda, Levi, no cuánto. lloras. Entonces acá uno pregunta. Bueno, no vamos a hacer todo el show que no hacen el cálculo. 3 elevado a cuánto me da 1, 0. Por lo tanto, Cero. esto es 0. Menos 3 elevado a cuánto me da 9, elevado a 2. 2. 0 menos 2 igual a menos 2. Ahí está la pregunta, la respuesta correcta. ¡Qué rabia! Me equivoqué, maldito más 1. No lo vi. Vamos. Esa Mira, realidad una sí. consulta en el que logaritmo. Una consulta. Que los logaritmos yo no me acuerdo de nada porque no los vi en segundo medio. Sería como que el numerito de la base. La pregunta es por cuál número me da este. Eso se Ah, hace. ya mira, O te lo como voy a que en dibujar acá. verdad. Lo voy a hacer acá arriba. Logaritmo Ujú. de A de C igual a B. Esto quiere decir A elevado a, ¿qué hice? A elevado a B igual a C. Está en morado. No sé si se ve. Sí, lo veo. Ahí. Esa es como la general del logaritmo. Eso Dale. significa. Entonces, por ejemplo, como el logaritmo de 3 Ya, de 1, ya dale. es como 3 elevado a cuánto es 1, elevado a 0. Por eso pongo un 0. 3 elevado a cuánto es 9, 2. Y como es 0 menos 2, ¿vale? ¿Entendiste? Dale. Estoy observando. Me distrajo el Milo a la mitad y me perdí, pero después veo el video, tranqui. Gato weón. ¿Segura? Después Voy a pregunto. aprovechar ahora que te puedo. No. Es que no quiero que expliques todo de nuevo, pero tranqui. Pero da lo mismo. No. Sigan. Además que tengo sueño, entonces. A terminar luego. Katy, ¿entendiste? Yo sí. María Francisca. Ah, tú lo habías tenido Sí. bueno. Yo soy el imbécil que Y, se oye, eso equivocó. te iba a preguntar, ¿cómo resolviste bien la de la función compuesta si no viste el 1? No me dio, po. Ah, ¿la función compuesta no te dio? Me dio 0,9. Ah, Y yo escribí 0,9. Entonces por eso tampoco me dio. No me dio ni. La primera me dio 9 y la otra me dio. oye, eso sí, mira, en volar el logaritmo, no puedo hacerles ahí. Esta es más fácil, mira. Logaritmo en base 3 de 2 menos 17 noveno. Te queda logaritmo en base 3 de 1 noveno, ¿cierto? ¿Sí? Entonces logaritmo en base 3 de 1 partido en 3, Ah, eso al cuadrado, te queda 2 por logaritmo en base ya. 3 de 1 tercio, y ahí te queda 2 por menos 1 menos 2. Ojito. Es más visual. Por si no se No acuerdan de la entendí, pero propiedad. lo entenderé. Ya, Ah, mira, mira, te lo voy que a- pasa es que las propiedades del logaritmo, cuando yo tengo, por ejemplo, lo escribo acá arriba, un logaritmo de A de B elevado a lo que tú queráis, un n, es igual a n por logaritmo ¿Ya? de A de B. O sea, el n baja. Entonces la María Francisca anotó un noveno Ya. y eso es 1 partido en 3 elevado a 2, ¿cierto? Entonces el 2 baja ahí. Ok. Y luego la pregunta es, 3 elevado a cuánto es un tercio elevado a menos 1. Ah, dale, ya, sí. Y menos 1 por 2 es menos 2. Por lo otro también que Ya. hubieran hecho Ah, hubiera sido ya. al tiro. 3 Ya. elevado a cuánto es un noveno y ahí decir menos 2. Pero yo lo quise separar en resta, la María Francisca en esa propiedad y las dos están buenas. Sí, ya lo entendí. Imagínense que a mí me Gracias. dio la del noveno, pero la del otra, la del 1, la raíz de, me queda el logaritmo de 3 de 10. Tengo que ocupar calculadora.
Iván. Perdón. No, sorry, no, es que yo soy un estresoso. Entonces, ¿todos entendieron? Insisto, puedo parar la Sí, grabación yo y sé. explicarte, Valentina. Que tengo sueño, entonces no quiero, prefiero ver la grabación mañana. Ah, ya, bueno, está bien. Ya, vamos a continuar con el otro entonces. Oh, sorry, Iván. No. Adiós. Ahí de ahí sigue. Preguntaban si GBX era inyectiva. Creo que preguntaban algo más. Eran 4. Eso preguntaba si Preguntaban. GBX era biyectiva o inyectiva. Y resulta que Sí. no, porque pasaba esto. Una Mira, era Se dice, así, una era es como que una así, función inyectiva. y la otra era así. La El hueá problema rara. es que, el problema es que esta que es morada continuaba más al infinito. Entonces llegaba un punto que si tú hacías esto, cortaba, ahí lo voy justo ahí, no voy a hacerlo más arriba. Cortaba acá y además cortaba en la mora. Y que sea inyectiva es que solamente un X me lleve a un Y, no me lleva a dos Y. Entonces acá tenéis varios X, tiene un X acá y tiene un X así como la... La Todo esto, pregunta era solo si G era inyectiva. o sea, si G era inyectiva y G tenía dos partes, Claro. la parte rosadita y la parte azul. Era eso nomás. Porque era una que era hasta, por ejemplo, la rosadita, o sea, la morada, era hasta el 2 y el 2 era acá. Era como hasta ahí. Pero nunca era 2. Por eso es que era así como hasta el 2 pero sin incluirlo. Y la otra era del 2 en adelante. Entonces igual uno dice, sí, pues, de más que inyectiva. El problema es que esta empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y llega un punto en el que ya pasan por el mismo punto acá y acá. Entonces ya no sería inyectiva. Por eso la respuesta era así como, ¿es inyectiva? Sí, no. Y yo puse, no. Lo otro que se puede hacer en esos casos es copiarlo. Por ejemplo, logaritmo de 3 de 2 menos x igual a x elevado a 2 menos 2. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, ya, primero, vamos a aplicar exponente de 3. Entonces 3 elevado al logaritmo de 3 de 2 menos x es igual a 2 menos x. Igual 3 elevado a x elevado a 2 menos 2. 3 elevado a x elevado a 2 menos 2. Aquí tendríamos que ir separando. Por ejemplo, tendríamos 2 menos x. El 3 cuando está restando quiere decir que es una división. Entonces aquí tendríamos que como que despejar. Y vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener dos posibles x. Y al tener dos x ya no es inyectiva. Entonces, por ejemplo, el 3 va a pasar multiplicando. Así que tendríamos 3 elevado a 2 que es 9. 9 por 2, 18. 9 por menos x sería menos 9x. Igual a 3 elevado a x elevado a 2. Y, y eso. Y ya, por ejemplo, acá el hecho que el x esté elevado a 2 me dice que independientemente de cuánto valga esto, acá voy a poder tener un x positivo y negativo que al estar al cuadrado van a ser iguales. Por lo tanto, ya voy a tener 2x en toda mi función y esos 2x son los de los que yo me refiero cuando quise tirar esta raya. Por eso es que ya no sería inyectiva. Iré para acá porque los tengo anotados porque se me olvidaron los nombres. No sería inyectiva por esa razón. ¿Entendió por qué? O sea, ¿por qué se este despeje? Me voy a tomar una pastilla. Sí, ¿Sí? No, ¿Tú, me Javi? tomaste. Vamos a seguir grabando.
Démosle. Y queda el último, así que vamos a limpiar todo. Y este decía lo siguiente. Bueno, definía la función desde el 3 al más infinito con un recorrido b que no conocemos. Y decía sea f desde 3 al más infinito con un recorrido de b una función inyectiva tal que f de x es igual a 2 menos x dividido en x más 2. Determine en forma algebraica el conjunto B perteneciente a los reales, de modo que f sea epiyectiva y defina la función f a la menos 1. O sea, primero que todo, separemos la información. Para que f sea epiyectiva, B tiene que estar restringido. Es decir, que todo el conjunto del codominio, o sea, todo el B, tiene que ser parte del recorrido. No podemos dejar ningún punto I afuera. O sea, el B tiene que estar completito, 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 completito. Entonces, lo primero que hay que hacer, ya no es necesario que restringamos X porque va desde el 3 al más infinito. Y en el menos 2 se hacía 0. Y como ya no es parte del dominio, o sea, ese menos 2 no está aquí, menos 2 no pertenece, ya no hay que restringir. Entonces lo que hay que hacer ahora es igualarlo ahí y despejar en este caso X. Así que multiplicamos cruzado y nos queda y por X más 2i igual a 2 menos x. Dejamos la x a un lado. Dejamos la y guachita al otro lado. Factorizamos por x. Y dividimos por el factor del paréntesis. Así que tendríamos lo siguiente. Entonces, primero que todo, el i tiene que ser distinto de menos 1 porque si no se va a indefinir. Y ahora lo siguiente. Esto lo que acabamos de descubrir acá sería nuestra función inversa. Y lo que hay que hacer para que esta función sea inversa es reemplazar el x con el y. Entonces nuestra función inversa va a ser 2 menos 2x, x más 1. Primero se despejó la y, o sea, se despejó el x. Luego de que se despejó el x, encontramos nuestra función inversa, porque lo que era dominio pasa a ser recorrido y lo que es recorrido pasa a ser dominio. Es por esto que aquí se ve ese x y acá se ve que hay y. Entonces, para crear la función inversa, el f a la menos 1, solamente habría que el x transformarlo en un y lo y transformarlo a x, que es lo que hicimos acá. Entonces ya tenemos nuestra función inversa. Preguntan, ¿cuál es la función inversa? Ya la tenemos. Pero ahora nos están preguntando por cuánto vale b, es decir, a qué valores llega. Entonces, lo que hice yo, al menos porque no recuerdo si es que hay otro paso, pero lo que hice yo fue ir reemplazando, por ejemplo, f de 3, f de 4, f de 5 y después me tomé un valor muy grande. Por decir un valor. Entonces, solamente para ir reemplazando, porque empecé a tomar valores que pertenecen al dominio. Tomé el 3, porque bueno, el 3 no lo incluye, pero aún así su valor lo puedo tener en consideración, porque puede estar tanto abierto como cerrado en el recorrido. Voy a explicarlo mejor. Si tomo f de 3, reemplazo el 3 en la x y me quedaría 2 menos 3 dividido en 3 más 2. Esto es igual a menos 1 partido en 5 y eso es igual a menos 0,2. En el 4, 2 menos 4 dividido en 4 más 2. 2 menos 4 es menos 2, abajo 6, sería igual a menos 1/3 y eso es igual a menos 0,3 periódico. En el 5, 2 menos 5 dividido en 5 más 2.
Esto sería igual a menos 3 dividido en 7. Y lo saqué con calculadora y daba menos 0,42. Entonces, bueno, pesqué el 1000 solamente para saber como que cuánto va a llegar. Así que sería así como 2 menos 1000 dividido en 1000 más 2. Entonces esto nos daría 998 dividido en 1002. ¿Por qué hice esto? Porque si se dan cuenta, el denominador siempre va a ser más grande que el numerador. Ah, bueno, y sería negativo. Por lo tanto, a lo que más puede aspirar esta división es a un menos 1. En este caso da menos 0,9 y 9999. Entonces, como el denominador siempre va a ser, si consideramos en valor absoluto todo esto, más grande que el numerador, lo más que se puede acercar va a ser a 1, pero negativo. Es por esto que B va a ser igual a menos 0, al revés, a menos 1, menos 0,2. ¿Por qué no incluye el menos 0,2? Porque en este caso, este 3 no lo incluye. Ahí dice sin incluir al 3. Entonces yo tomé el valor más chiquitito. Y luego empecé a darme valores más grandes, más grandes, más grandes para ver cómo, a dónde se va a acercar esta función. Y esta función se va a acercar al menos 1. Pero nunca va a ser menos 1. Porque nunca va a ser el numerador y el denominador iguales en valor absoluto. Digo valor absoluto porque menos 998 obviamente es más chico que 100, que 1002. Pero quiero que se entienda así como que nunca van a ser iguales. Nunca me va a dar 1 la división. Pero sí se va a acercar lo que más pueda a 1. Pero negativo, porque el numerador va a ser negativo. Y así encontramos el b y así encontramos el f a la menos 1. Y bueno, el i tenía que ser distinto de menos 1 y acá ya está restringido. Por esa misma razón el i no va a ser menos 1. Se va a acercar mucho, pero nunca va a ser. No sé si se entendió. Yo sí entendí. ¿Ocupaste ahí, Adrián, una consulta, lo del ínfimo y todo eso también, ¿no? Como para cuando ocupaste Sí, el 3, también. O sea, no, así lo usé también. sin decir que lo estaba usando. Porque, por ejemplo, dije ya, 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 mi pero mínimo va a ser se me olvidó. Eh, mi ínfimo sería mi menos 0,2 porque sería el más chiquitito. Pero no sería mi mínimo porque no lo estoy incluyendo. ya ¿Se sé. acuerdan? El ínfimo es el conjunto como inferior. El ínfimo es como el límite de del más chico. Voy para allá. Y ese es como mi límite. Y ese es mi ínfimo. Si yo lo incluyo, a la vez sería mi mínimo. Si no lo incluyo, sería solamente mi ínfimo. Ya, Vale, ya. vale. ¿Qué te pasa? Vale. Es que te escucho mal, entonces como, Ah, no sé pensé que si eran mis soy solo yo audífonos. o son Sí, yo todos, Pensé que no eran, también. sabría así decirlo. pensé que eran mis audífonos. Porque te escucháis como que Te de escucho repente baja y después subes. Entonces, sí, sí, eso. Y yo estaba así, como seré yo, entonces no sabía así decirlo. Sí, está bien, todos está bien. pensamos lo mismo, ¿vale? Sí, yo dije, oh, son los audífonos, están echando a perder los audífonos de mi hermano, dije, y no era la Ya. única. Expliquemos eso del ínfimo y del máximo. Por ejemplo, se habla que cuando, por ejemplo, tenemos un conjunto acotado, por ejemplo, ya 2, 3, tenemos esto, tenemos que tener en cuenta dos cosas. El 2 va a ser como el más chico de mi conjunto, por decirlo así, pero no lo incluimos. Por lo tanto, el 2 es mi ínfimo, porque es la mayor de mis cotas inferiores,
porque antes del 2 hay muchos números, infinitos números, pero el máximo va a ser el 2. Entonces el 2 es mi ínfimo, pero no va a ser mi mínimo porque yo no incluyo al 2 en mi conjunto. Cuando me pregunto por mínimo y máximo de un conjunto, son los valores mínimos o máximos que yo sí puedo tomar en cuenta, que sí son parte de mi conjunto. En este caso, tengo mínimo, no incluyo el 2. Además, tengo un 2,1. máximo. Tengo un supremo. Mi supremo sería el 3 porque sería el máximo de todas mis cotas superiores. Porque después del 3 vienen muchos números, muchos números, muchos números. Pero el más chico de estos sería mi supremo. Porque sería como el elemento más grande de mi conjunto. En este caso mi conjunto es de 2 al 3. Y el 3 también sería mi máximo. Porque es el máximo de los elementos que yo estoy incluyendo. Si fuera un corchete abierto, no sería mi máximo porque yo no lo estoy incluyendo. Pero si es mi supremo. Otro ejemplo podría ser el -1, incluyéndolo, y el infinito. Vamos a preguntar por ínfimo, mínimo, supremo, máximo. Entonces, si yo pregunto por el ínfimo es la mayor de mis cotas inferiores. Y como antes del -1 hay infinitos números, mi ínfimo va a ser mi -1. O puede ser cualquier número que esté antes del -1, pero tiene que ser una cota inferior. Pero uno generalmente toma como el más grande de las cotas inferiores, como el ínfimo, es decir, el -1. Y a la vez sería mi mínimo, porque sí lo incluyo en el conjunto. Supremo no tengo, porque nos vamos al infinito. Entonces no tengo ningún elemento que sea el más grande de mi conjunto. No tengo ningún elemento que sea el menor de las cotas superiores, porque después del infinito viene más infinito, y más infinito, y más infinito, y más infinito. Entonces no tengo supremo. Por lo mismo, tampoco tengo máximo, porque el infinito no lo estoy incluyendo. Así que tampoco hay. De no incluir al -1, ¿cuál sería el mínimo? Que siempre se me confunde. Si yo lo tengo abierto, lo voy a escribir acá. Eso no es raro eso. Pero Dylan, ¿no se dio cuenta de eso? El ínfimo, el mínimo, el supremo y el máximo. En esta ocasión, el ínfimo podría ser un -2, podría ser un -3, etc. Porque es un elemento de las cotas inferiores, o sea, cualquier elemento que va hacia allá. Pero uno toma como el más grande. Así que uno dice que mi ínfimo es el -1. Sin importar que esté abierto o cerrado. Sin importar que esté abierto o cerrado, porque va a ser como el límite, ¿cachai? Puede que lo incluya o no lo incluya. Ahora, lo importante en el mínimo y en el máximo es si, porque el mínimo y el máximo tienen que estar en el conjunto. Y en este caso no está. Entonces, como no está, no hay. Supremo tampoco hay porque tenemos el infinito. Y máximo tampoco hay porque ni siquiera estamos incluyendo el infinito. Entonces, otro ejemplo de esto es por ejemplo, digamos 6,100. Vamos a incluir los dos. Entonces, me preguntan por el ínfimo, me preguntan por el supremo, me preguntan, vamos a poner mínimo. Mínimo, supremo, máximo. Ya Iván. ¿Cuál sería mi ínfimo? El 6. Muy bien. El mínimo. El 6 también. Muy bien. El supremo. El 100. Muy bien. El máximo. 100. Que lo Muy tomo bien. también. Sí, porque en este caso el mínimo y el máximo tienen que estar en el conjunto. El ínfimo y el supremo no necesariamente. Javi.
Ahora me respondes tú. Javi, el ínfimo. -2. -2. Muy bien. El mínimo. También -2. No. El mínimo y el ¿No? máximo tienen que estar dentro del conjunto. Y en este caso, el Dentro. -2 Ya. está abierto. Por lo tanto, no hay. No hay. Ya. No hay. Ya. Supremo. 50. Muy bien. O sea, pero puede haber el Supremo, no necesariamente. No, No tiene que estar en necesariamente tiene que conjunto, ¿no? ser. No necesariamente. No necesariamente. Puedes decirme 51 y también va a estar bien. Pero uno Vale, generalmente ya. usa. Uno generalmente usa como el límite, ¿cachai? Pero si tú me pones Dale, ya, 51, si me ponías el 100, está bien. Es cualquiera de las cotas superiores. Y una cota superior puede ya. estar dentro del Ya conjunto. entiendo. Ya, entonces, pero Ya. el máximo, Entonces el sí, el máximo máximo y el también. mínimo, sí o sí tienen que Sí. estar. Ya. Entonces, Entonces ahí sí. sería 50. 50, muy bien. Entonces, ejemplo, en mi caso, que estaba el 100 como extremo y estaba, ejemplo, si hubiese estado abierto, no hubiese habido un máximo. No hubiese habido un máximo, exacto. Vale. Valentina, Ay, yo no. ya pues dale, si equivocándose uno aprende, así que No, no importa que te equivoques. Dale spin, dale spin. no sé. Aviso que un paralelo entre la realidad ficción entre Shingeki y la vida real nuestra, la Vale sería Levi. Ya entenderán por qué. Valentina, el ínfimo es cualquiera de las cotas inferiores de mi conjunto y puede ser el último elemento o el más chico de mi conjunto. Entonces, ¿cuál es mi ínfimo? 3. El 3. Muy bien. El mínimo tiene que sí o sí estar dentro de mi conjunto y es el más chico. ¿Cuál es? 3. 3. Muy bien. El supremo es el más chico de mis cotas superiores. O sea, no, disculpo. El supremo es cualquiera de mis cotas superiores. Puede estar o no dentro de mi conjunto, pero es como el más grande de mi conjunto. O más grande que este. Un supremo puede ser, por ejemplo, el 20, porque el 20 es mayor al 13. Pero quiero que me dis como el más preciso. No sé. ¿Cuál se te ocurre que sería el supremo? Pero dime así como un número, el que se te ocurra, viendo lo que está ahí. Infinito. Ya, el infinito es un supremo. El infinito es un supremo porque está fuera del conjunto y es más grande. Pero así como lo más acertado, es que mira, si tú me pones infinito, infinito está bien. Pero ahora la pregunta es, ¿tiene máximo? No. No tiene porque está abierto. Muy bien. Está bien, si infinito es una respuesta válida. Ya. Y si hubierais dicho 13, también está bien. Pero si hubierais dicho 12, no, porque tiene que ser como el más grande. Y en Sí. este caso el más grande es 13 o más grande que 13. Así que puede ser infinito, puede ser 13, puede ser 14, puede ser 15, etcétera. Puede ser 1000, puede ser infinito, como tú dijiste. Entonces el supremo son como todos los que, tomando en cuenta el más grande que tengamos y todos los que van, son mucho más grandes. El ínfimo es tomando en cuenta el más chiquito de nosotros y todos los que sean más chicos que él. En cambio, el mínimo y el máximo sí o sí tienen que estar dentro y el mínimo es el más chico que está dentro y el máximo es más grande que está dentro. Katy, espero que hayas puesto atención porque te toca. Oigan, me voy a ir a dormir ahora. Ah, pero si no te No, quería pero es que, espantar. no, si no es por eso, es que me está doliendo la cabeza y tengo mucho sueño, entonces me voy a dormir. Ya, está bien. Descansa. Bueno, más Catherine. Espero que no te vayas porque Buenas No, te no noches, es por Vale. eso. Ya, buenas noches. Chao. Buenas noches, descansa. Buenas noches. Katy, ¿estás ahí?
Sí, estoy. ¿Estás lista para que te pregunte? Sí, ¿Me has puesto mucha atención? sí, he puesto atención. Ya. Dime un ínfimo. -5. Muy bien. Mínimo. Ahí puede ser cualquiera, ¿cierto? No. Pero, En el ínfimo puede ser cualquiera. ok. Pero en el mínimo es Entonces, solamente uno. -5 no hay. No hay. Bien. Muy bien. Supremo. Ahí es 10, Ya. Y máximo. no hay. No hay. Muy bien. Listo. María Francisca, no te salvas. ¿Estás ahí? Sí. ¿Cachaste lo que estaba explicando? Sí, pues. Ah, ya. Ya me... Y para que estudiemos. Para aprovechar. No sé por qué no lo preguntaron, pero lo más probable es que lo pregunten. Dime un ínfimo. -6. Mínimo. -6. Supremo. 15. Máximo. 15. Ya estoy listo. Bueno. Última cosa que yo agregué en el ejercicio para demostrar que era inyectiva, porque, bueno, no sé si lo preguntaban. Ah, no, decían que era inyectiva. Pero lo que se hace generalmente para decir que una función es inyectiva es lo siguiente. Ya esto nada que ver con lo que estamos viendo recién, totalmente aparte. Es que se dice esto. F de U es igual a F de X, por lo tanto U tiene que ser igual a X. Entonces lo que uno hace generalmente para estos casos es reemplazar el X en el U y despejar cruzado, multiplicar cruzado, despejar, y bueno, yo lo hice y después llegué a que U era igual a X efectivamente. Por lo tanto, ahí demostraba que era inyectiva. Pero ya me decían que era inyectiva, así que ahora me di cuenta que fue muy innecesario hacer lo que hice. Pero es en caso de que lo pregunten y lo pidan. Si pregunten, ¿esta función es inyectiva? Y bueno, uno igual a la función, a su misma función, pero la X la pone como U o como B corta, como lo que quiera. Y uno tiene que llegar a esto. Si uno llega a esa igualdad es porque la función es inyectiva. Si no llega a eso y llega, por ejemplo, a una cuadrática o que tiene dos opciones, ya no es inyectiva. Y fue como el caso que hicimos recién y que llegamos a una cuadrática. Y bueno, eso sería el control, bueno, el control, la prueba que estaba en el aula. No Bueno, sé yo si, la única vez que la única pregunta en la que no tenía ni idea eran estas de funciones, pero me quedó claro. bueno, Iván, Todas las sí, otras las tenía ideas de cómo hacerla, me acerqué bastante, pero pensé que me iba a ir peor, sinceramente. está bien. María Sí, me Francisca, pasó lo Katy, mismo. voy a dejar de grabar, ya porque ya no es materia. Ay, ahora